Estamos observando los vestigios de lo que dejó la explosión de un tanque de gas en una vivienda en el sur de Quito. La onda expansiva alcanzó más de 50 casas, rompiendo ventanas y dejando otros daños. La vivienda se vino abajo en el momento de la explosión y se destruyó todo. Ni una sola pared quedó en pie, parecía una zona de guerra. La afectación fue total. Reiteramos, esto fue en el sector de Zavala, en el norte de la ciudad. Sí, lo rectificamos con un pequeño error de ubicación, exactamente. Por cierto, cuentan los vecinos que el estruendo fue muy grande. Salieron incluso luego de haber escuchado esta explosión y medio centenar de viviendas a la redonda registraron afectaciones. En algunos casos se rompieron ventanas y también se rompieron las paredes. La onda expansiva alcanzó otras viviendas aledañas. Acudimos también a la zona para evidenciar lo que sucedía y ahí están las imágenes de lo que sucedió en el momento. La familia totalmente destrozada, extendemos nuestra solidaridad y también todo el barrio está afectado. Así que hacemos un llamado a las autoridades locales y el gobierno nacional que acudan al sitio y ayuden a esta comunidad que tanto lo necesita debido a esta emergencia. Muy bien, son las 7 de la mañana con 4 minutos. Sofi, buenos días. Estamos ya en miércoles, penúltimo día laboral de esta semana y sobre todo que hoy estamos iniciando un nuevo mes. Empieza abril, por cierto, mi cumpleaños es ya mismo, así que con mucha energía para lo que se viene en el cuarto mes de este 2026 que pasa volando. El tiempo pasa rapidísimo. Buenos augurios entonces y a ustedes amigos también buenos augurios a levantarse con mucho ánimo, a ejercer las actividades, ya falta poquito, es una semana corta y por supuesto aquí va a informarse con los mejores y también con el mejor equipo que siempre trabaja por y para ustedes. Con esto aquí arrancamos a tomarse un cafecito caliente y también a abrigarse un poquito hoy en la mañana. Muy buena idea. Luego comentamos el partido de la selección. Ojo que ayer jugó el Ecuador. Quisiera conocer la opinión de mi compañera, pero luego en el segmento deportivo lo vamos analizando y sobre todo, Sofi, que para dar noticias podemos ser muy buenos, pero para dar pronósticos de resultados, yo creo que ahí quedó demostrado ayer que no le atinamos a nada. Bueno, tú le atinaste a una, partido, así que qué bueno. Pero nuestra polla mundialista ahí deja mucho que decir. Sí, hay que volver a hacerla, ¿no? A practicar, porque ya vienen, por supuesto, el Mundial y ahí sí tenemos que atinar varios. Sí, y ojo, que ya están los 48 equipos clasificados. Bolivia, lastimosamente, no llegó al Mundial de Fútbol, pero lo vamos a ver más adelante. Empecemos ya con información noticiosa y de coyuntura nacional. Contarles que la policía, por parte del eje preventivo, propinó un duro golpe al microtráfico de drogas en 2 puntos del distrito metropolitano de Quito. En el sector de la Kennedy fue detenido un extranjero, mientras que en las casas aprendieron a 4 sujetos que tenían alucinógenos encaletados en una vivienda. La puerta, ahora. Siga, suba. Cuando agentes del grupo de operaciones motorizadas patrullaban por el sector de las casas, centro norte de Quito, se percataron de la presencia de un sujeto que a precipitada carrera ingresó a un domicilio. En flagrancia, los uniformados allanaron la vivienda donde descansaban 3 sujetos más, entre ellos un extranjero. Que estas personas posiblemente tenían la distribución en el sector de Iñaquito, en el sector del Marijal. Y al revisar el inmueble se toparon con cantidades representativas de marihuana y cocaína. La policía presume que eran distribuidores y microexpendedores de droga en varios puntos del distrito metropolitano de Quito. 3 de los sospechosos cuentan con antecedentes. De marihuana con alrededor de 4.000 dosis y aparentemente de cocaína con alrededor de 11.200 dosis. Así también se encontró las balanzas. Así sorprendieron policías del GON a este extranjero que estaba dejando en un contenedor de basura una funda con sustancias alucinógenas, aparentemente
Este era el modus operandi que utilizaba para burlar los controles policiales, pero en esta ocasión se le durmió su ángel de la guarda y el extenso brazo de la ley le puso en apuros y se fue directo a responder por su accionar delictivo. En la casa donde habitaba encontraron más alucinógeno. Los uniformados presumen que era microexpendedor y al mismo tiempo abastecedor de la zona de la Kennedy y sus alrededores. Marihuana con 2.500 dosis y de sustancias aparentemente cocaína 4.500 dosis en el primer caso. Esta persona es de nacionalidad venezolana. 2 operativos que sacaron del mercado local marihuana y cocaína que aparentemente estaban destinados para consumo interno. Iván Casamen, Noticias 7. Y durante un operativo de control de armas y explosivos, esto en la ciudad de Tena, provincia del Napo, las Fuerzas Armadas del Ecuador lograron un importante decomiso de dinero en efectivo. La intervención militar permitió interceptar un vehículo donde se allanaron y se hallaron aproximadamente $50.000 americanos. Al no poder justificar la procedencia legal ni el destino de esta fuerte suma de dinero, el conductor fue aprehendido de inmediato, esto por parte de las autoridades de control. Tanto el detenido como el dinero fueron entregados a la policía y a la fiscalía para las investigaciones correspondientes porque, a ver, no es común que una persona viaje con tanto dinero en efectivo, sobre todo en un vehículo por zonas que la policía tiene sospechas de que podrían haber actividades ilícitas. Así que a tenerlo muy en cuenta también que si usted por alguna razón tiene que circular con dinero en efectivo, sepa que o lo justifica bien o puede ser detenido. Y la Policía Nacional mantiene operativos pese a que ya no hay toque de queda. La única diferencia es que no se puede detener a las personas luego de las 23 horas. Lo importante es que estos operativos permiten mantener el control y evitar que la delincuencia actúe. No se puede detener en el sentido de que las personas pueden salir libremente. Aún así, las aprehensiones y demás operativos policiales y militares van a continuar. Va a haber operativos de carácter especial en sectores mucho más específicos y esto hará que nosotros tengamos ya la preparatoria para un feriado con tranquilidad. Tenemos que trabajar fuertemente y lo vamos a hacer, lo hemos venido haciendo y lo vamos a seguir haciendo. Vamos a atacar con fuerza todas estas economías ilegales, vamos a atacar con fuerza a todos estos ejecutores, sea en cualquier nivel que pertenezcan a cualquier organización delictiva, los vamos a atacar y vamos a seguir haciendo los operativos para sacarlos de las calles. Vamos con temas electorales y es que analistas afirman que las elecciones seccionales que se van a realizar el noviembre próximo podrían cambiar el mapa político nacional. Afirman que será un proceso con abundancia de candidatos donde primarán las alianzas locales. En las elecciones seccionales del 2023, Quito, Guayaquil y Cuenca y las provincias de Pichincha, Guayas, Azuay y Manabí se convirtieron en bastiones de la oposición política encabezadas por autoridades ligadas o con alianzas al correísmo. En el caso de Guayaquil, por ejemplo, Aquiles Álvarez llegó a la alcaldía con casi el 40% de la votación, rompiendo así una hegemonía de 30 años del Partido Social Cristiano. En Quito, Pavel Muñoz llegó al Palacio Municipal con apenas del 25,2% de la votación total. En el 2023 hubo 12 candidatos a la alcaldía capitalina. En Cuenca, su actual burgomaestre, Cristian Zamora, llegó a la alcaldía con el 18,5% del total de votos. Hubo en ese entonces un total de 9 postulantes de esa dignidad. El analista político Rodrigo Jordán puntualiza que para las elecciones seccionales de noviembre próximo es posible que los candidatos ganadores no obtengan una alta votación, debido a que podría repetirse un proceso con gran cantidad de candidatos y proliferación de alianzas locales que podrían cambiar el mapa político en el país. Porque estábamos acostumbrados a tener votaciones en tendencia, esto que quiere decir la izquierda, la derecha, el centro, pero ahora vamos a ver una mayor atomización del poder a nivel local, dado que las alianzas que van a ser hiperlocales, hiperespecíficas, van a ser las que marquen las tendencias ahora. Cambio en el mapa político que para Jordán podría concretarse por la crisis en la principal fuerza política de oposición, la Revolución Ciudadana.
no cree que sus principales figuras tengan impacto en el electorado por la siguiente razón. Porque el referente social de las personas para muchos de esos candidatos era el partido madre, es decir, ese partido paraguas. Una vez que estos candidatos que ganaron por los partidos políticos clásicos pierden esa identidad, ese referente social, me parece que es mucho más difícil y eso ya lo ha demostrado muchísimo la historia electoral del país. La improvisación de las agrupaciones políticas en la definición de candidatos, el poco tiempo para la campaña electoral, podrían ser considerados factores que pueden jugar en contra de los postulantes, acota el analista Esteban Ron. Y en este sentido es uno de los posibles derechos vulnerados, como un derecho de participación política en general, es las facultades de organización interna que tendrían las organizaciones políticas. Para Jordán, estos comicios pueden ser la oportunidad para que el gobierno fortalezca más su presencia territorial en jurisdicciones donde la oposición imperó. Javier Ceballos, Noticias 7. Y en relación a este tema, amigos, ¿quién será el candidato de ADN para la alcaldía de Guayaquil? El presidente de la República, Daniel Noboa, dijo en Machala que existe una candidata excepcional, Lautaro. Esto para postularse al cargo más alto de esa ciudad. Y además anunció que van a dar la lista muy pronto de los precandidatos para las diferentes dignidades, tanto de alcaldías como prefecturas a escala nacional. Ya la próxima semana anunciaremos nuestros candidatos. Este es el anuncio que brindó el presidente Daniel Noboa durante una entrevista radial en Machala respecto a los comicios seccionales del 29 de noviembre para elegir a las autoridades municipales y provinciales. Los nombres aún no se confirman, pero el mandatario no descartó que su madre, la asambleísta Anabel Asín, esté en la lista de ADN para la alcaldía de Guayaquil. Es muy difícil ganarle a alguien que no quiere ser ni siquiera candidato, que va con una motivación mucho más clara y directa con la ciudadanía y con una visión de ayudar. Con la ausencia en la papeleta del actual alcalde Aquiles Álvarez por sus 2 procesos judiciales, el oficialismo municipal tendrá que buscar otra figura, al igual que el Partido Social Cristiano, en recuperar una alcaldía que dirigieron por 31 años, aunque en este caso, sin precandidatos fuertes. Por eso, para el jefe de Estado, la legisladora Asín sería una candidata excepcional y con buena aceptación, según dijo. Tiene los mejores números de la ciudad y uno de los mejores números en el país entero. Y eso, aparte, tiene una particularidad de ella como candidata, es que nunca quiere ser. Y sobre la nueva fecha que estableció el CNE para que se vote el 29 de noviembre y no el 14 de febrero del 2027 a causa del fenómeno del Niño, el presidente Noboa desmintió que este cambio le beneficia a su partido. Estamos asegurando de que exista competencia, porque si es que hubiese sido en el 14 de febrero y hay un 70% de probabilidad de que venga pues la mamá de todos los niños, se hubiesen suspendido elecciones y cerrado recintos electorales en la ruralidad de la costa y donde que se hubiese fortalecido el voto urbano. ¿Quién es más fuerte en el voto urbano a nivel nacional? ADN. Sin embargo, analistas han cuestionado que el CNE modificara el cronograma electoral y anticipe las elecciones. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Vamos ahora a hablar sobre las actividades que realizó el presidente Noboa el día de ayer, porque estuvo en Cuenca, capital de la provincia de Azuay, y allí anunció 90,000 nuevas capacitaciones para jóvenes que busquen mejorar sus perfiles profesionales. Los cursos son gratuitos a través del SECAP, con una duración de 60 a 90 horas en temas como emprendimiento, negocios pequeños, fuerza de ventas y competitividad empresarial, además de marketing digital y programas web. Atención, porque los interesados pueden registrarse en la plataforma Encuentra Empleo y allí acceder entonces a estos beneficios. Buenas noticias. Presentamos el programa de capacitación laboral que durante esta primera etapa formará a más de 28,000 jóvenes para que atraviesen el proceso de colocación en empresas aliadas. En total vamos a lanzar 90,000 capacitaciones para que mejoren su perfil laboral. Esto les permitirá ganar la confianza y las habilidades necesarias para enfrentarse a su primer empleo. Aquí en Azuay ya hemos entregado $20.9 millones a emprendedores que se atrevieron a poner en marcha sus ideas. A través del proyecto con el BID, llamado Compromiso por el Empleo,
nos está poniendo a disposición 90,000 certificaciones laborales gratuitas para cada uno de los jóvenes del país. Esta es una opción de titulación profesional. Bueno, vamos a hablar de un tema que ya lo habíamos anunciado al inicio de nuestra emisión matinal, y es de esta explosión que se registró por parte de un tanque de gas en el norte de Quito, particularmente en el sector de Zabala, donde, si bien es cierto, no hubo viviendas completamente destruidas, sí con serias afectaciones y sobre todo una persona herida. Ocurrió y fueron consecuencias lamentables las que dejó esta deflagración, así que conozcamos más detalles y también que esta nota sirva para todos nuestros amigos televidentes que eviten que si hay una fuga prendan algún tipo de luz o algo, porque pueden tener este tipo de emergencias. Yo no tuve ánimo de salir. Aún con el susto y la decepción brotando de sus rostros, madre e hijo contaron cómo una fuga de gas desembocó en una explosión que destruyó parte de su hogar. Se está yendo el gas de por ahí y mi hermano se levanta ya para irse al trabajo a las 7:20 más o menos. Y él prende la luz y ahí es lo que explota él. Ustedes ven cómo quedó. No quedó absolutamente nada de pared, las puertas por acá, las ventanas han volado por acá, los vecinos, miren cómo está todo eso. Sonó durísimo, sonó. Y se cayeron ahí las ventanas. Uy, yo dije terremoto. Esta emergencia fue reportada al ECU 911 en el sector Zabala, norte de la capital. Esta deflagración de gas no solo dejó cuartos, ventanas y electrodomésticos destruidos. La cocina no vale, la refrigeradora tampoco, la cama, los colchones, la ropa, un poco que quedó por ahí. La onda expansiva llegó a otras 40 residencias del sector que terminaron con ventanales en destrozo total. Al sitio llegaron miembros del cuerpo de bomberos para atender los estragos y también a uno de los miembros de esta familia, quien resultó con graves quemaduras. El afectado es mi hermanito, el último, él se llama Pablito Portillo, está en el Carlos Andrade Marín, con unas quemaduras, todavía no se sabe qué mismo está pasando, porque todavía lo tienen en dentro, ¿no? Aquí, donde realizaban reuniones familiares, donde yacían recuerdos y momentos especiales. Ahora es un terreno rodeado por escombros, donde don Carlos y doña Livia esperan la ayuda y el regreso de Pablo. Eric Barrera, Noticias 7. Bueno, lo más importante es que producción nos va a ayudar a poner los números de contacto. Tenemos uno en el caso de que ustedes quieran ayudar a esta familia. Ahí está, vamos a repetirlo, Lautaro. 098-570-5692. Para cualquier tipo de ayuda, la empresa privada también se puede sumar. Esta familia lo perdió todo y no tienen recursos para restablecer nuevamente toda su vivienda, porque es desde las paredes, o sea, hasta la infraestructura. Y también hay que decir que todo el barrio, más de 40 casas están afectadas y ellas también necesitan ayuda porque son vidrios y algunos temas de muros también, y eso cuesta mucho dinero y es un barrio en el que la ayuda es necesaria. Completamente, es un lugar que es lejano, digamos, está en el norte de Quito, bien al norte. Bien al norte. Donde también, por cierto, viven muchas personas, son quintiles bajos, podemos decirlo de esa manera, y es importante colaborar porque si vemos las imágenes, aquí hubo una sala, allí hubo una cocina, una bodega, un baño. Ya no queda nada, solamente una mujer octogenaria, mascotas que están literalmente en la calle y que hoy tuvieron que amanecer entre escombros. Un buen trabajo nuestro compañero Eric Barrera de acudir a este lugar, conversar con los afectados. No dejemos de lado que hay una persona herida que también necesita
ayuda económica para recuperarse de todo lo que han sufrido. Que eso es un hijo de estas personas adultas mayores que lo han perdido todo. Vemos también niños, por favor, ayudémosles. Ellos son también obreros, pueden contribuir también, ellos mismos conocen cómo funciona la construcción, así que se les puede incluso, se me ocurre, entregar materiales y ellos pueden refaccionar su casa, pero por favor ayudémosle. Ayer que contábamos también la noticia en la noche, me partía el alma ver cómo ellos lloraban y desesperados pedían ayuda a las autoridades, a la comunidad, porque no tienen nada. También el Distrito Metropolitano de Quito, por ejemplo, tiene estos albergues temporales cuando hay algún impas con la naturaleza. Podría activarse esta vez para recibirles y albergarles hasta que se les pueda ayudar. La señora de gorra es parte de los dueños de la casa. Porque es imposible que puedan rehabilitar esta vivienda, o sea, se cayó, era de más de 3 pisos, de lo que cuentan, se fue abajo completamente. Mira, no hay ya estructuras, esto tienen que limpiar, remover absolutamente todos los escombros. Qué pena, hasta la nevera, las sillas, todo quedó seriamente afectado y podrán decir, bueno, pero hay accidentes o habrá responsabilidad. Eso es de lado, porque en este tema que es social es bueno ayudar y para eso estamos aquí nosotros también, para mostrarles esto y también generar conciencia. Yo me quedo con algo que tú dijiste, Sofi. Hay que tener cuidado con los tanques de gas. Precisamente, y no necesariamente es de un sector de la ciudad o otro, porque recuerda que más o menos hace unos 20 años, en plena avenida Eloy Alfaro, detrás del Estadio Olímpico Atahualpa, también había una fuga de gas que nadie la pudo percibir. ¿Y qué pasó? Era una pareja de jóvenes y muy temprano por la mañana ella encendió la luz y todo el departamento en ese momento tuvo una deflagración que también afectó a los edificios laterales y estuvo mucho tiempo esa vivienda deshabitada. Así que también nos quedamos en, primero, la conciencia de quienes reparten el gas, que los tanques de ellos que conocen de esto repartan gases en perfectas condiciones y también que cuando lleguen a las viviendas no sean manipuladas las boquillas o las bombinas con las que se inserta este aparato para que pueda salir el gas y así no hayan este tipo de emergencias. Y si es que es posible, tenga en su casa en la parte de fuera. Así que si es que pasa cualquier cosa, como el aire está ahí, no se acumula y si no prendes la luz o algo así, porque imagínate, solamente con algún contacto como luz o algo así puede haber esta deflagración. Así que hay que tener mucho cuidado y hay que lamentablemente aprender de estas experiencias para que no nos pase. Y que son frecuentes. Mira, en el último año, solamente en Quito se han registrado incidentes en sectores como Las Casas, en el norte, Solanda, en el sur, y también en Cumbayá, en uno de los valles orientales de la capital. Dicen los bomberos que una de las causas principales es el desgaste de las mangueras, las abrazaderas y las válvulas, sumada a la falta de ventilación en caso de fuga, y por eso solicitan que si usted en su casa empieza a oler a gas, no encienda luces, no encienda fósforos, lo que tú decías, abra las ventanas y si es muy persistente el olor, llame inmediatamente al EQ 911. Por supuesto, ellos van de forma gratuita a hacer la inspección o ayudarles en cualquier tipo de cosa. Recuerde, de totalmente gratuito, 911 y van hasta sus casas. Para evitar más desgracias y tragedias como las que hemos registrado ayer en el norte de la ciudad. Con esto nos vamos a una pausa, pero cuando retornemos les tenemos imágenes, Sofi, de un mal agente metropolitano de tránsito que estaba recibiendo coimas y que fue captado en video. Enhorabuena que fue captado en video. ¿Qué fue lo que sucedió? Todos los detalles al regresar. Son las 7 de la mañana con 25 minutos. Gracias amigos por su sintonía. Avanzamos con el desarrollo informativo. Así es, ahora les contamos que la hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair opera a la mitad de su capacidad por el estiaje en la región amazónica y según el Ministerio de Energía, la disminución en 11 metros del tope máximo de la cota en el embalse de Mazar es normal para esta época del año. Es decir, en Coca-Cola hay ciertos problemas, pero en Mazar estamos bien. Veamos. Por la ausencia de lluvias fuertes en gran parte de la región amazónica, el complejo hidroeléctrico Coca-Cola Sinclair no está operando con el total de su capacidad. En época lluviosa, el caudal en la hidroeléctrica bordea en promedio los 200 metros cúbicos por segundo. Hasta el último domingo, el caudal se ubicó en los 100 metros cúbicos. El problema radica en que Coca-Cola Sinclair no cuenta con un reservorio de agua para generar más energía en época de menos lluvias, lo que trae como consecuencia que opere con apenas el 42% de su capacidad total.
Ante este escenario, ¿cuál es la situación en el complejo hidroeléctrico Integral Paute en el austroecuatoriano? A finales de febrero e inicios de marzo, el embalse superó su tope máximo, que es de 2.153 metros sobre el nivel del mar. A la fecha, la cota ha bajado en promedio 11 metros de su nivel tope. Pese a esta situación, el Ministerio de Energía explicó que la situación está controlada y que esta disminución está en los niveles normales debido a que Ecuador está en la última fase del estiaje. Se espera que en abril, que es un mes tradicionalmente lluvioso, se recuperen los caudales en las principales hidroeléctricas del país. Javier Ceballos, Noticias 7. Y las lluvias y alta radiación para las siguientes 24 horas en varios sectores del país, advierte el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI, así que hay que tenerlo en cuenta. Sobre todo en la zona austral, en las provincias del Cañar, del Azuay, donde para hoy se esperan tormentas eléctricas. Excepto en la Amazonía, la radiación ultravioleta en Ecuador será muy alta, de acuerdo a la información emitida por el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología INAMI. Esto pese a que en todo el país se prevén cielos parcialmente nublados. Mientras en la región amazónica los niveles de radiación serán altos, se presentarán lluvias y lloviznas intermitentes, en especial en zonas cercanas a la cordillera. En Quito, desde el inicio de esta semana, los aguaceros se hicieron presentes en sitios como el oriente de la capital, donde se registró presencia de granizo y problemas de acumulación de agua. En Cotopaxi, estructuras de viviendas en construcción colapsaron, y en otros puntos del país las precipitaciones provocaron congestión vehicular y limitaciones para circular en varias de las principales rutas. Maquinaria del Gobierno Nacional continúa trabajando en la red vial estatal para remover escombros producto de deslizamientos de tierra. Y organismos de respuesta y socorro como la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos limpian ductos y sumideros para evitar que la acumulación de basura no permita el desfogue de agua-lluvias. En el austroecuatoriano, los analistas de pronósticos mencionaron que podrían existir tormentas eléctricas, mientras en las Islas Galápagos se espera un clima cálido estable. La recomendación de las autoridades es evitar arrojar desechos en los espacios públicos, conducir con precaución y ante cualquier emergencia comunicarse con la línea gratuita 911. Sofía Vintimilla, Noticias 7. Y hasta 5 años de cárcel podría enfrentar un agente metropolitano de tránsito por una coima de un motorizado. Esto ha sucedido en la ciudad de Quito, sí, como lo decíamos, Lautaro. El detenido ya está procesado por concusión y tiene abierto también un expediente disciplinario. Es decir, la Agencia Metropolitana de Tránsito no va a dejar que solamente termine en consecuencias penales, sino que evidentemente lo van a remover de su cargo. Esta sería la prueba madre en el proceso por presunta concusión en contra del agente metropolitano de tránsito Byron Andrés S. El hecho sucedió el 25 de marzo en el sector del Parque de Amaguaña, en el sur de Quito. El agente detuvo la marcha de un motorizado que no portaba casco. Al revisar los documentos tampoco tenía licencia. El uniformado le pide $200 para no detenerlo, pero el negocio se acuerda en 130. El agente le habría dicho que deje el dinero en la patrulla, pero en el video se observa cómo el efectivo se deposita en el casco de manera disimulada para no llamar la atención. El hecho fue denunciado por el mismo motorizado y el agente fue detenido. Ahora enfrenta un proceso penal por presunta concusión, en otras palabras, recibir sobornos, cuyas sanciones podrían ir de 3 a 5 años de cárcel. En este caso fue calificada la flagrancia, pero a diferencia de los dos existe prisión preventiva para el agente metropolitano de tránsito. A la interna de la Agencia Metropolitana de Tránsito también ya se abrió el expediente disciplinario respectivo, donde se analizará la posible destitución del agente. Para hacer un proceso de destitución tiene que haber una sentencia ejecutoriada. En este caso, el agente estará en primera instancia, ¿sí? Es lo que estamos haciendo. Posterior a eso, él tendrá una apelación y luego de eso a la Corte Nacional. Es un proceso. Para denunciar casos de corrupción, lo puede hacer al correo amt.dmq@quito.gov.es, también al 1-800 delito de la Policía Nacional o directamente al ECU 911. En lo que va del año, ya se han abierto 3 expedientes por presuntas irregularidades y en 2025, 26 funcionarios fueron destituidos por actuar al margen de la ley. Edison Saavedra, Noticias 7.
Mucha atención. El pasado lunes mostramos cómo uno de los dos delincuentes fue golpeado por robar un celular. Ocurrió en la avenida Mariana de Jesús, en el norte de la capital. Me decía un amigo que la paliza fue con yapa porque los delincuentes aprehendidos fueron llevados para que respondan ante la justicia. En medio de golpes, entregó el celular. Y la gente que vive y transita por la Mariana de Jesús, por cierto, estaba indignada. Ni la moto se salvó, amigos. Y no lo querían soltar, sino que recibió una dosis bien merecida de paloterapia. Al finalizar la ira popular, los supuestos antisociales fueron llevados para que respondan ante la justicia. Pero además, la moto que utilizaba para delinquir quedó completamente incinerada, casi en cenizas. ¿Qué pasó después de todo esto? ¿Qué dicen las leyes frente al robo de celular, Lautaro? Nuestro compañero Iván Casamen ha hecho un seguimiento a este tema y le vamos a presentar un resumen de lo que continúa con este caso tan particular, porque, repetimos, la paloterapia no fue de yapa. A no robar, que aprendan a no robar. Seguimientos realizados al accionar de los dos ocupantes de la motocicleta revelaron que en la mayoría de los eventos delictivos, es decir, de robo de celulares, Rommel David S. actuaba solo. Siempre recorría las calles de la ciudad en una motocicleta. El sujeto aprovechaba el menor descuido de las personas para en un abrir y cerrar de ojos arranchar el móvil. Se encontraban realizando esta actividad ilícita en todo el sector de Iñaquito, Aeropuerto y la Kennedy. Pero esta vez las cosas no le salieron bien. Estaba acompañado y robaron al conductor de un carro que estaba estacionado con el vidrio abajo. Uno de los manos largas fue atrapado por la gente que indignada le dio una sesión gratis de paloterapia que con el pasar de las horas confirmaron que era el conductor del vehículo. Una de ellas tiene 2 antecedentes por sustancias sujetas a fiscalización, la otra persona no tiene antecedentes. Sobre lo que contempla el Código Orgánico Integral Penal en el caso de robo de un celular, consultamos al jurista Leonardo Tipán y nos enteramos que la ley es blanda con los pillos si el objeto sustraído no supera el salario básico unificado, es decir, $482, no hay delito. Estamos hablando de una contravención. Las cosas en el campo judicial se agravan cuando de por medio está el uso de arma blanca o de fuego. Ahí podría ser privado de la libertad, siempre y cuando haya sido capturado con la evidencia y exista la denuncia del o los perjudicados. Y hubo la amenaza, hubo la fuerza, hubo la coerción, la forma en que le agredió la víctima. Por supuesto que estaríamos hablando, y si hay una lesión a la víctima, sería distinto. La motocicleta en la que circulaban tenía los papeles al día. Ahora solo falta que el presunto delincuente pida que le devuelvan una nueva. Recordemos que la multitud enardecida le prendió fuego. Ni siquiera se podría tratar de solicitar que le devuelvan una moto nueva a la ciudadanía o las víctimas, porque en sí hubo un derecho a la defensa por parte de la ciudadanía. Iván Casamen, Noticias 7. Nos vamos a una pausa y cuando retornemos, agentes de tránsito detectaron que la moto no estaba matriculada y que registraba una multa vehicular. El conductor entonces decidió hacer un escándalo en plena vía pública con la motocicleta. Ya lo estamos viendo en pantalla, lo profundizamos cuando retornemos. Continuamos entonces con el desarrollo informativo. Amigos, lo que viene es de Ripley, Lautaro. Exactamente, porque agentes de tránsito detectaron que una motocicleta no estaba matriculada y que además de todo registraba una multa vehicular. Entonces, el conductor decidió hacer un escándalo en plena calle con esa moto. Vamos a verlo en pantalla, Sofía. Empezó a saltar en ella para entregarla, escuchen bien, en mal estado. Esto sucedió en Quito y un agente metropolitano de tránsito informó sobre este hecho. Y estamos viendo en imágenes que esta moto ya tenía varias multas que acumulaban cerca de $150. E inclusive también nos decían que esta motocicleta primero la paró el agente porque iba con 2
personas, 2 hombres, que no pueden circular. Eso está prohibido por la ley. Por cierto, hubo asombro por parte de la gente de Metropolitano luego de ver cómo estaban destruyendo la moto. Y es más, otras personas que circulaban por ahí eran atónitas de ver cómo dañaban el conductor su propia motocicleta, aparentemente para no pagar la multa. Y como tú lo decías, esto ya ha sucedido en otros países, ¿no? En Colombia, por ejemplo, tenemos también imágenes de cómo se hizo. Este hecho también se replica ahora. Era un ciudadano extranjero que tenía esta actitud y obviamente ahora sí será investigado. Completamente. Y lo van a... Bueno, a ver, la de Colombia está al lado izquierdo. Poquito más agresivo en Colombia, ¿no? Imagínate tú, hasta con herramientas, con un palo y peligroso eso. Mira, con piedras. En Colombia lanzaron con todo. Bueno, el de aquí de Ecuador, aunque sea solamente a patada limpia, pero el otro era destruirla al 100%. ¿Qué pasó en el caso ecuatoriano? A ver, la motocicleta fue matriculada hasta el 2024 y su multa, como tú lo habías dicho, era de $150. Al ser notificado por el funcionario de tránsito, por el agente, el dueño de la moto entonces decidió reaccionar así. Obviamente el procedimiento en la hora del servicio de tránsito es por valores pendientes. Se le detiene por circulación de 2 personas de motocicleta y la reacción, no tengo nada en contra de ninguna persona extranjera, pero creo que lo que el señor hizo está al margen de lo que la razón, la inteligencia puede hacerse. Por eso nosotros hemos tomado el procedimiento como tránsito. La moto está retenida, ¿sí? Hemos hecho el parte respectivo. ¿Por qué? Porque al existir un propietario se le hará el proceso y denunciaremos en Fiscalía todo su tiempo. Tiene valores pendientes en prefectura, tiene valores pendientes de matriculación, valores pendientes en el SRI. Yo creo que hay que tener un poquito de cautela en cuanto a nuestras reacciones, primero porque vivimos en sociedad y segundo porque los agentes metropolitanos de tránsito son autoridad en la vía pública y están precisamente para que no se produzcan hechos violentos, no se susciten accidentes y cuando están tienen que o sancionar o también ayudar a que no se interrumpa el tránsito y puedan seguir, así que no podemos reaccionar como el ciudadano y dañar la motocicleta. Seguramente luego cuando pagaba las multas le devolvían la moto en buen estado, ¿no? Ahora va a tener que enfrentar otros procesos más. No, y además que esto es una contravención, porque es escándalo en vía pública, porque finalmente es lo que está realizando, así que se salvó, porque pudo haber llegado la policía y tenía un problema mucho mayor por esa reacción desmedida, de replay, como dices tú. Bueno, vamos entonces con más información. Cambiamos, vamos ahora con otro tipo de temas y les contamos que más de 50.000 artículos prohibidos fueron decomisados el año pasado a los viajeros. ¿En dónde? En el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito. Por eso allí ahora hay una campaña de orientación para evitar problemas dentro y fuera de las naves y también del aeropuerto. Máscaras del Cucurucho, de la Virgen del Panecillo, de la Espumillera y otros personajes icónicos de la identidad de Quito enseñan a los usuarios del Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre cuáles son los artículos que están prohibidos en los equipajes de mano y bodega. Que me ha pasado en otros aeropuertos que al no saberlo pues me han tirado cosas y pues me parece súper bien porque en ningún aeropuerto me habían dado el listado, las recomendaciones. Cada máscara incluye en su parte posterior información bilingüe sobre los artículos que no pueden transportarse en avión, como por ejemplo, equipaje de bodega están prohibidos, juegos pirotécnicos, pintura en aerosol, fósforos de encendido universal, fertilizantes, pesticidas, insecticidas, aceite de ajo, hielo seco, mientras que en el equipaje de mano están prohibidos gas pimienta, dispositivos de electrochoque, navajas, cuchillos, tijeras, destornilladores, bates de béisbol, piedras de gran tamaño, aerosoles y geles de más de 100 mililitros o 3.4 onzas, armas de fuego o réplicas de armas de fuego. Es muy curioso que a veces los niños, los padres podrían a lo mejor regalarle a un niño un juguete y dentro de esos juguetes dan, por ejemplo, una pistola de juguete realmente. Para nosotros no es un juguete, para nosotros se lo considera como un arma, como que fuera un arma real y también estos elementos pues son retirados por parte de nuestro personal de seguridad. El personal de la empresa pública metropolitana de servicios
servicios del aeropuerto, es el encargado de entregar las máscaras hechas de material resistente, que son agradables ante los ojos de los viajeros, quienes aprovechan el momento para tomarse fotografías, pues se convierten en un recuerdo coleccionable de su paso por la ciudad. Está bonito esta máscara. Lo voy a llevar a Chicago. En el 2025 se retiraron alrededor de 56,000 artículos peligrosos. Anaís Estrada, Noticias 7. Y bueno, hay que reiterar también que este mensaje puede servir incluso para nosotros que vamos a viajar a otros lugares. Exacto. Porque con Lautaro comentábamos que, por ejemplo, un ciudadano ecuatoriano en el aeropuerto de la Florida tuvo que ser inspeccionada su maleta porque llevaba carne de cerdo que no declaró. Imagínate, una cabeza de chancho rostizada, me imagino para fritada o para algún plato con otros colegas y amigos migrantes. Sin embargo, quien le detecta, por cierto, fue un perro. Allá en Estados Unidos tienen unos canes especializados que huelen todo, cuy, cerdo, vaca, lo que sea que esté en las maletas, y esto lleva sanciones. Esta persona, por ejemplo, que tú mencionas, recibió una multa económica porque es prohibido en los Estados Unidos. Claro, y hay que tomar en cuenta que también debe declararse, porque si no incluso te pueden decir vuelva a su país. Además, porque hay una ley que protege la agricultura estadounidense y por eso es que se debe declarar. Ahí tenemos la imagen de la carne de cerdo. Me da risa, Sofía, pero es algo serio. Mira atrás el can detector, el que encontró la pierna de cerdo y que la ve con una cara de bien que la decomicé para tener mi desayuno. Y tiene una cara inocente también, ¿no? Pero nosotros, bueno, ahora lo tomamos con buen humor, pero es un episodio bastante incómodo para los viajeros. Sí. Son muy estrictos en aeropuertos internacionales y los agentes a veces pueden ser poco amigables también, ¿no? Porque pueden pensar incluso que son sustancias sujetas a fiscalización, sí, camufladas en comida. Hay que tener mucho cuidado, así que esta nota y las recomendaciones de qué debes y qué no puedes hacer en cada aeropuerto debe acatarse a rajatabla para evitar inconvenientes. Comida no, principalmente dicen las autoridades estadounidenses para evitar plagas y para evitar el transporte de enfermedades que pueden ser oriundas de esta zona y llegan allá y luego hay propagación de diferentes virus y otro tipo de infecciones. Entonces, por eso son muy delicados en que cierto tipo de comidas, por ejemplo, cerdos, no se puede transportar, el cuy tampoco está prohibido y además ya saben, como vemos en la fotografía, que los perros policías de Estados Unidos están listos para oler algo que a ellos les huela bien y quedarse con eso y tener un buen almuerzo. Bueno, ahora estamos viendo en este momento 7:47 a la avenida Mariana de Jesús, en este redondel en el norte de la ciudad, junto a la avenida Mariscal Sucre, donde, por cierto, no hay mucho tráfico, ¿no, Sofía? Y un cielo parcialmente despejado. El INAMI, recuerden, hoy pronostica una muy alta radiación. Hay que protegerse al menos hasta las 3 de la tarde. Abre la posibilidad de ver en vivo la previa y la exploración a la Luna, amigos. Se trata de la misión Artemis II, que llegará a la Luna por segunda ocasión en toda nuestra historia. La misión saldrá a la Luna este 1 de abril. 4 astronautas emprenden este viaje. Y como lo dijimos, lo mejor de todo esto es que la NASA lo va a transmitir en vivo para que podamos conocer todas las incidencias, y esto se lo podrá hacer a través de las cuentas oficiales de la NASA en YouTube, también en otras plataformas, y es muy interesante porque es algo gratuito además. Así es, Ryan Wiseman es el comandante de la exploración y Cristina Koch será la primera mujer en ir a la Luna. Enhorabuena. Aunque eso sí, hay que precisar que este primer viaje no es un alunizaje, no van a aterrizar, sino que lo que van a hacer es ingresar a la órbita y luego de 10 días harán un retorno libre, van a rodear todo el satélite natural y luego, repito, de 10 días vuelven a nuestro planeta. Y ahí sí se genera una polémica en el mundo entero porque dicen que no se dan las condiciones para que puedan ingresar o alunizar, que es como se llama, ¿no? Digámoslo, aterrizar en la Luna. Sin embargo, dicen que no se dan las condiciones, por eso solo habrá este viaje y ahí uno dice, pero antes sí llegamos. Y ahí está la disyuntiva. En todo caso, lo que se conoce hasta el momento es que la Luna posee hierro, titanio y agua. Ojo que también dentro de esta órbita van a ver la cara
oculta de la luna. Recordemos que nosotros podemos observar una parte, que es la que está iluminada por el sol, pero siempre se ha especulado que hay detrás, en la cara posterior de la luna, y eso se va a poder filmar y lo podremos ver en vivo y en directo gracias a esta transmisión. ¿A qué hora empieza el despegue de este Artemis 2, como se llama el cohete? 17 horas 24, hora ecuatoriana. 17 horas 24, un nuevo capítulo en la historia mundial. Increíble, estaremos aquí para contarlos. Y también desde las 3:45 habrá una previa a través, como les decíamos, de las cuentas en las redes sociales de la NASA. Ustedes podrán ver. Llegó una nueva era, al parecer, Lautaro, y qué honor estar aquí para poder informar a toda la comunidad estos detalles de un nuevo hito para toda la humanidad. ¿Cómo no? Vamos a tener las imágenes en exclusivas de este, como tú lo dices, es un hito efectivamente. Hace 60 años fue cuando llegó Neil Armstrong, pisó la luna y nos dijo que ese era un pequeño paso para un hombre, pero un gran paso a la humanidad. Y ahora lo estamos repitiendo, aunque sí, yo no puedo dejar de lado las teorías, como tú bien lo dices, de por qué fue más sencillo llegar hace 60 años y hoy con la tecnología que tenemos, primero hay que hacer un viaje de reconocimiento y ahí sí ver si podemos en unos meses alunizar luego de tanto tiempo. Ahí se la dejo para la discusión de cada uno de los grupos familiares. Nosotros aquí no le vamos a discutir, pero sí le vamos a dar todos los detalles de este sorprendente viaje. Y hablemos de fútbol, porque Lautaro sí atinó, al menos del partido de Ecuador, y bueno, los demás sí, nuestra polla mundialista, un desastre. Vamos a practicar para llegar al Mundial con mejores teorías. Antes de darle paso a Santi, ¿qué tal te pareció el partido de Ecuador? Me gustó mucho, hubo de todo, ¿no? Y bueno, yo creo que tenemos la garra y sí podemos lograrlo. Ahí faltan un poco de estrategias tal vez por parte de la dirección técnica, sí, ¿no? Los expertos en deporte dicen que no, que Ecuador está mal, que solamente empatamos, que no se juega nada. A mí también me gustó. En casa me imagino ustedes tendrán su opinión, pero ¿qué tal si le escuchamos a Santi a ver qué opina él y sobre todo vemos el resumen del partido? Vamos, Santi.